Hola, en esta ocasión vamos a resolver el ejemplo 8 del capítulo de derivadas del libro de matemáticas simplificadas. La editorial es Pearson. En este ejemplo nos dicen que la función y es igual a menos, ahí hay un signo negativo, 5 sobre la raíz cuadrada de x menos x, todo eso elevado al cubo. Bueno, uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es que no podemos derivar si tenemos esta función en el denominador. Entonces vamos a mover esta función del denominador, la vamos a pasar para arriba al numerador. O sea, la tenemos abajo y la vamos a mover hacia arriba. ¿Ok? Ya la movimos. Pero en este cambio que hicimos, nos damos cuenta que el exponente que era 3 positivo se cambió a 3 negativo. Entonces, cuando tú cambias de abajo para arriba, de arriba para abajo, o sea, quiero decir del numerador al denominador o del denominador al numerador, el signo del exponente siempre va a cambiar. Si era más, se hace menos. Y si era menos, se hace más. Bueno, ya lo movimos, ya está acomodado. Y en este momento nos damos cuenta que tenemos la derivada de una constante por una variable. Entonces ya podríamos empezar a resolver nuestro problema. De esta forma ya podríamos introducir la primera fórmula que requerimos para empezar a derivar, y es la derivada de una constante por una variable. Es igual a la constante por la derivada de la variable. O sea, aquí lo único que te están diciendo es que haces a un lado la constante y derivas la variable. Aplicando la fórmula anterior, entonces decimos: la derivada de una constante por una variable es igual a la constante multiplicada por la derivada de la variable. Entonces el menos 5 es una constante, cualquier número es una constante, sea positivo o sea negativo. Entonces haces a un lado la constante, haces a un lado el menos 5 y te preparas para derivar la variable. Pero la variable que tienes es, como en los ejemplos anteriores que acabamos de revisar, es una función elevada a una potencia. Por lo tanto, aquí vamos a resolver este problema como el problema 6 y 7 de esta misma serie, como el ejemplo 6 y 7 de esta misma serie. Entonces, aquí vamos a requerir otra fórmula. En los problemas anteriores ya usamos esta fórmula donde dice que la función b elevada a la potencia n es igual a n por b a la n menos 1, pero multiplicada por la derivada de la función. Si no recuerdas haber usado esta derivada, te recomiendo que te vayas 2 videos antes, donde está el ejemplo 6 y el ejemplo 7. Ahí estamos aplicando esto. Entonces, en este problema que estamos resolviendo, tenemos una constante por una variable, pero resulta que esa variable es una función elevada a una potencia. Por lo tanto, la segunda parte de nuestro problema lo vamos a resolver con esta fórmula. Entonces, nosotros ya identificamos que nuestro problema es la derivada de una constante por una variable. Ya también sabemos que haces a un lado la constante y derivas la variable, pero al derivar nuestra variable que tenemos, nos damos cuenta que requerimos, para derivar esta segunda parte que estamos viendo, necesitamos otra fórmula, que es la fórmula de las potencias, ¿no? De las funciones elevadas a una potencia. Y entonces aquí nos vamos a detener un momento, porque es como que si empezáramos a resolver esta segunda parte de la fórmula, y el menos 5 ahí lo vamos a dejar esperando, porque pues una constante se hace a un lado y se queda esperando. Y nos vamos a concentrar en resolver lo que está en este cuadro amarillo. Para resolver lo que está en este cuadro amarillo, pues identificamos que n es la potencia elevada a la menos 3, n vale menos 3. Y lo que está dentro del paréntesis es la función v, y entonces v es igual a la raíz de x, la raíz cuadrada de x menos x.
y entonces ahí vamos a empezar a aplicar nuestra fórmula. Incluso vamos a cambiar un color del perímetro a amarillo para indicar que estamos solamente trabajando en la segunda parte y luego ya integramos todo. En este momento vamos a detener un poco el problema, vamos a hacer una pausa de estar resolviendo todo el problema completo para dedicarnos a resolver solamente una parte del problema, que va a ser la función v. La función v pues la tenemos que simplificar, la tenemos que derivar y al final la tenemos que volver a integrar a la función original. Vamos a cambiar este recuadro azul por un recuadro amarillo para indicar que estamos en ese proceso. Al terminar ese proceso, regresamos al recuadro azul para indicar que nos volvemos a integrar al problema original con el que empezamos. Muy bien, nosotros cambiamos un poco el color aquí de la diapositiva a color amarillo para que coincida con el cuadro amarillo que pusimos en la anterior diapositiva diciendo, ¿sabes? Nos vamos a enfocar a la función v. Eso es lo que queremos decir ahorita. Entonces la función v es lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis está la raíz cuadrada de x menos x. Pero no voy a poder derivar esto si no le quito la raíz. Entonces para quitarle la raíz cuadrada me va a quedar... o sea, la raíz cuadrada se puede convertir a un exponente fraccionario. Entonces me va a quedar x elevada a la 1/2 menos x. Por lo tanto, si yo derivo x a la 1/2 menos x, me va a dar lo siguiente. La derivada de esta función es bajo 1/2. Y luego escribo la x. A 1/2 le resto un entero, o sea, 2/2. Listo, ya quedó. Menos la derivada de x respecto de x, eso da 1, entonces menos 1. Bien, ahora si a 1/2 le resto 2/2, me va a quedar menos 1/2. Por lo tanto, me queda 1 por x a la menos 1/2 entre 2 menos 1. Como en el numerador me quedó x a la menos 1/2, pues lo voy a cambiar al denominador para que me dé x a la 1/2 positivo. No se deben dejar exponentes negativos, por lo tanto hay que cambiar de lugar la x a la menos 1/2 para convertirla a x a la 1/2. De la misma forma, en el siguiente paso, no se deben dejar exponentes fraccionarios, por lo tanto, ese exponente fraccionario que es 1/2 es lo mismo que la raíz cuadrada de x. Entonces le quito el exponente fraccionario y le pongo raíz. En el paso anterior nos dimos cuenta que tenemos una fracción menos un entero. Entonces para poder hacer una resta de fracciones, mejor convertimos un entero a fracción. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues mira, fíjate en el denominador que tienes. El denominador que tienes es 2 por la raíz de x. Entonces, menos un entero, pues es más fácil si pones 2 raíz de x sobre 2 raíz de x. Una misma cantidad sobre la misma cantidad te da un entero. Por ejemplo, 8 entre 8 es un entero, 5 entre 5 es un entero. Raíz cúbica de x sobre raíz cúbica de x es un entero. Bueno, pues lo mismo aplica aquí. 2 por la raíz cuadrada de x entre 2 por la raíz cuadrada de x es un entero. O sea que estamos haciendo lo mismo, nada más para hacer operaciones cambiamos el entero de esta manera. En el siguiente paso, pues ya tenemos el común denominador que es 2 por la raíz cuadrada de x. Entonces ya se queda ahí, ya no le tenemos que hacer nada. Y en la parte de arriba, en el numerador, pues simplemente es 1 menos 2 por la raíz cuadrada de x. Es una simple resta de fracciones.
Muy bien, habiendo realizado ya los pasos anteriores, pues ya podemos volver a nuestro problema original con el que empezamos. Si recuerdan, habíamos dejado ya pendiente un valor constante que es el -5. Ese simplemente lo habíamos hecho a un lado y ahí está esperando, ¿ok? Y nos habíamos puesto a trabajar sobre el recuadro amarillo. Entonces ya derivamos, como decía la fórmula de la función que está aquí indicada, decía bajas el exponente, o sea el -3, y luego escribes la función entre paréntesis, ahí está, raíz cuadrada de x menos x, cierras el paréntesis, y luego la siguiente flecha dice, y al exponente le restas un entero, entonces a -3 le quitas un entero. Y todo esto lo multiplicas por la derivada de la función, de la derivada de b respecto de x. Y eso fue lo que estuvimos haciendo en los pasos anteriores hasta llegar al resultado que la derivada de b respecto de x es 1 menos 2 raíz cuadrada de x sobre 2 raíz cuadrada de x. Por lo tanto, ya podemos continuar y finalizar nuestro problema en las siguientes diapositivas. Si nosotros entonces resolvemos las operaciones básicas, vamos a ver que, por ejemplo, -5 por -3 me da +15, o sea, positivo, ¿verdad? Y luego, entre paréntesis, raíz cuadrada de x menos x, cierro el paréntesis, y -3 menos 1 me da -4. O sea, un exponente negativo que en el siguiente paso debo de cambiar de lugar porque no pueden quedar exponentes negativos. Pero -3 menos 1 me dio -4. ¿Ok? Y luego, si lo multiplico por 1 menos 2 raíz cuadrada de x, eso está en la parte de arriba. Y lo divido todo, es como que si todo tuviera un 1 que multiplicara por 2 raíz cuadrada de x en la parte de abajo, o sea, en el denominador. Y entonces ya tengo como acomodado el numerador y el denominador. El último paso será cambiar este que tiene exponente negativo, moverlo para la parte de abajo y se convierta a exponente positivo. Muy bien, pues entonces ahora solamente nos hace falta que no nos quede ese paréntesis con exponente negativo. Por lo tanto, lo vamos a cambiar del numerador al denominador para que en ese cambio ese -4 se vuelva positivo. Entonces esa parte de arriba la cambiamos y en el numerador finalmente queda 15 que multiplica a 1 menos 2 raíz cuadrada de x. En la parte de abajo va a quedar 2 por raíz cuadrada de x y entonces en ese momento cambio el paréntesis para abajo pero ya con exponente positivo. Y de esta manera es como nos queda nuestro resultado final. Y', o sea, la derivada de y es igual a 15 que multiplica a 1 menos 2 raíz cuadrada de x sobre 2 raíz cuadrada de x que multiplica a raíz cuadrada de x menos x, todo elevado a la cuarta potencia. Este es el resultado final. Hasta aquí llegamos, hasta aquí hemos terminado. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.